Buenos días, estimados alumnos. Hoy día toca el curso de Cívica. Nos situamos en su módulo para poder desarrollar la clase. ¿Ya? Bueno, ahí en su módulo pueden ustedes observar derechos y responsabilidades. Derechos humanos. A ver, vamos a ir comentando y poco a poco vamos a ir viendo qué es lo que significa o nos quiere decir el texto. Muy bien, a ver, vamos a leer. Dice, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna entre nacionalidad, lugar, sexo, origen, nacionalidad, étnico, color, religión o cualquier otra condición. Con los derechos reconocidos por las leyes positivas adoptadas en un Estado. En consecuencia, estos derechos quedan protegidos por el imperio de la ley. Entonces, ¿qué viene a ser los derechos humanos? Los derechos humanos dice son algo pegado, inherente significa pegado a todos los seres humanos, ¿no? No hay nacionalidad, no hay lugar, no hay sexo, no hay origen, no hay color, religión, que tú eres católico, yo soy adventista. No, los derechos humanos son para todos. Lengua también, ¿no? El aymara, los que hablan aymara, quechua, los que hablan castellano, no hay diferencia alguna. Entonces, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, nos estamos refiriendo a derechos para todos, ¿no? Ahí lo que nos quiere decir para todos. Ahora, los derechos son reconocidos por las leyes positivas adoptadas en un Estado, en este caso el Perú. En consecuencia, estos quedan protegidos por el imperio de la ley. Muy bien, entonces hasta ahí hemos comprendido lo que significa el concepto de derechos humanos, ¿no? El concepto de derechos humanos. Entonces, el concepto de derechos humanos. Seguimos entonces con características de los derechos humanos. Las características, a ver, dice, las características fundamentales de los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos son los siguientes. Universales. Esto sí hay que un poco memorizarlo porque de repente un poco que nos viene en el examen de admisión, ¿no? ¿Cuáles son las características de dichos derechos humanos? Entonces hay que ver, ¿no? Y son 5, ¿no? Universales, son inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, indivisibles. Vamos a ver cada punto. ¿Qué es lo que se trata? A ver. Universales. Los derechos que incluyen la Declaración Universal de los Derechos pertenecen a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo, ¿no? Universales. Cuando dice universales, acapara a todo el mundo, pues, ¿no? Por eso hay una declaración justamente universal de todos los derechos humanos. O sea, nadie puede decir, yo soy venezolano, yo soy peruano, yo soy boliviano, yo soy chileno, yo soy argentino. No, a todos les cae por igual. Por eso es universales, ¿no? Y justamente dice aquel texto, pertenece a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo. Nada más. Entonces, una característica de los derechos humanos es que es universal para todos. Inalienables. No se pueden enajenar. Nadie puede ser despojado de ellos. Claro, nadie puede ser despojado. Los derechos están, la Declaración Universal está y nadie puede decir no. Este artículo o esto no te pertenece. No, nadie puede despojar de ellos a ninguna persona. Esa es otra característica. Inalienable, que no pueden despojar o quitar algún artículo para su conveniencia de otros, ¿no? Nuestros derechos son nuestros derechos.
Seguimos, irrenunciable, no se puede renunciar, ¿no? Irrenunciable, no se puede renunciar a ellos aunque sea por voluntad propia y por lo tanto son ellos también intransferibles. Nadie más que el propio titular pueda valerse de ellos. No se puede renunciar a los derechos. Los derechos humanos están y son tal como son para todos y no se puede renunciar. No que yo renuncio al tal artículo porque no me conviene, no me siento a gusto, no. Son irrenunciables. Es otra característica de los derechos humanos. Imprescriptibles. Son para toda la vida. No tienen fecha de caducidad por ningún motivo. No que esta temporada lo cumplo y ya de repente cuando ya tenga 60 años o cuando tenga 30 años, 40 o de repente 30, los cumplo. No, duran toda la vida, como ahí dice el texto. No tienen fecha de caducidad. ¿No? Esa es una entonces características de los derechos humanos. Indivisible. Nadie, ninguno tiene derecho de disfrutarse a costa de otro derecho. No se puede prescindir de ninguno. Lo que decía anteriormente. No, a mí me conviene el artículo 3, el artículo 5, el artículo 10, el 9 no, entonces se omite. No, nadie puede partirlo. Los derechos son todos, por eso dice indivisible, no se puede partir a conveniencia de otro. No que este derecho no me gusta, que no. Todos los derechos están ahí, no tienen fecha de caducidad, hay que cumplirlo. Nadie puede despojarlo nadie puede ser o nadie puede verse despojado de ellos y por lo tanto también son intransferibles. Nadie más que el propio titular puede valerse de ellos, ¿no? Entonces ahí están las 5 características de los derechos humanos. Ahora, ahí en su módulo también vemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es importantísimo, muy importante porque de acuerdo a ellos es lo que es el tema de hoy. Simplemente todo lo que respecta a la Declaración Universal de los Derechos Humanos es lo que se basa el tema de hoy. El tema de hoy es derechos y responsabilidades. Estamos entrando a un preámbulo, vamos a ver artículo por artículo, para poder comprender, porque no nos vamos a memorizar todos los artículos, pero sí hay que memorizar algunos, ¿no? Porque son nuestros derechos. Sería bueno que sí se memoricen, ¿no? Claro, no todos, pero los más principales. No quiero decir con esto que lo que más nos convenga y lo que no nos conviene lo dejamos, no, porque todos, ya se dijo que una característica de los derechos humanos es que no se puede dividir, no podemos hacer caso omiso de alguno, son todos, todos y todos, y no tienen fecha de caducidad. Ahí está, bien claro está dentro de las características. Entonces, a ver, sigamos, dice. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, Francia, ¿no? El 10 de diciembre de 1948 en su resolución 217.3 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida en más de 500 idiomas. ¿Por qué motivo ha sido traducida en más de 500 idiomas? Para que todo el mundo la entendiese, pues, y tenga algo que ver con los derechos humanos. Ya sabemos que fue proclamada el 10 de diciembre de 1948. Es por eso que cada año del 10 de diciembre se celebra la Declaración Universal de nuestros Derechos Humanos. En París, Francia, ¿no? Europa. Muy bien.
Entonces, miren, qué importante es esto de 500 idiomas. O sea, casi en todo el mundo lo conoce. No es que casi, todo el mundo lo conoce. 500 idiomas es bastante. ¿No? El inglés, el español, el chino mandarín, el japonés, yo qué sé, el portugués, ¿no? Y así ha sido traducido. O sea, todos los pueblos, todas las naciones, todos los países del mundo lo tienen en su idioma, por supuesto, pero lo tienen. Listo, pero sigamos entonces. Ya sabemos qué es el 10. Mira, acá nos dice algo importante, ¿no? El 10 de diciembre de 1948. O sea que ¿cuánto ha pasado? A ver, 2 son 50, 72 años, ¿no? De que se celebra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? 72 años. Hartito, ¿no? Bueno, seguimos. Preámbulo. Dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos liberados del temor y de la miseria disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, considerando esencialmente que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando también esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de una persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Ahí está, igualdad de derechos de hombres y mujeres. Qué importante eso, ¿no? Porque algunos dicen, no, nosotros los hombres tenemos derecho y las mujeres no. No, acá lo dice bien claro. Igualdad, o sea, tanto hombre y tanto mujer es igual ante los derechos humanos. Igualdad de derechos. Tanto hombres y mujeres tienen el mismo derecho, la misma igualdad y son medidos por el mismo peso en lo que respecta a los derechos humanos. Eso sí. Entonces, estimados alumnos, tanto hombres como mujeres, no es que hombres haya hombres porque dice, ahí dice toda persona. Tanto hombres y mujeres tienen igualdad de derechos, son iguales ante la ley, ¿no? En lo que respecta a los derechos, ¿no? Porque en la fisonomía son diferentes. Pero en lo que respecta a la ley, hombres y mujeres son iguales. ¿Qué más? Y se han declarado resueltos a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Considerando que los Estados miembros han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre, considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de mayor importancia para el pleno conocimiento de dicho compromiso. ¿No? Entonces, es un texto, ¿no?, que nos ayuda. Bueno, entonces, pero vamos viendo los artículos. Vamos a leer los artículos, cada artículo, y vamos a hablar un breve comentario de lo que trata, ¿no? A ver, artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y están dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces, ¿qué nos dice este artículo? Mira, qué importante es leer este artículo. Todos los seres humanos nacen libres, no hay esclavos. Desde 1948 y mucho antes, de repente, el hombre ya no es esclavo, es libre, 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 libre. Ya no está con el yugo.
con el yugo español. Ya no, Ramón Castilla liberó a los esclavos, ¿no? Entonces, todo hombre, sea niño, sea bebito, bebita que nace libre, libre, somos libres, no nacemos con dueños, que no. E iguales en dignidad y derechos, lo que yo les decía, tanto hombres como mujeres, somos iguales ante la ley por nuestros derechos y nuestra dignidad. ¿Mm? Y mira lo que acota al final de este artículo. Y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. No nos dice deben comportarse muy mal los unos con los otros. Nos dice fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese artículo. Entonces ya sabemos que nacemos libres, nacemos iguales en derechos, en dignidades. Tanto hombres como mujeres somos iguales. No es que los hombres tienen más derecho que las mujeres, ni que las mujeres también tienen más derecho que los hombres. Nada. La ley, la asamblea, la declaración de estos derechos humanos nos dice que tanto en derechos y en dignidad somos libres e iguales. Nacemos libres e iguales ante dignidad y derecho. Eso es lo que se trata el primer artículo, entonces. Entonces, sepan incluso ustedes, ¿no? Nacemos libres, de repente alguien ha pensado, ¿no? No, yo dependiente, sí, de nuestros padres, pero nacemos libres, nadie es nuestro dueño. No que nació, ¿no? De la empleada, que naciste, tus padres fueron mis empleados, por lo tanto tú también. No, un momentito. Mis derechos humanos dicen, nací libre, señor, señora, yo no puedo estar bajo su yugo. Nací libre, así lo dice la declaración, así está en la Asamblea General. Nací libre y yo tengo igualdad. Ah, no, cuando te encuentras con un amigo. Amiga, yo tengo más derechos que tú porque soy hombre. Jamás. ¿Por qué? Porque el artículo 1, ¿qué es lo que nos dice? Igualdad de derechos, tanto hombres y mujeres son iguales en lo que respecta a los derechos y a la dignidad. Somos iguales. Entonces no hay por qué uno no nos esté engañando de esa forma, ¿no? No naciste esclavo, me servirás, nada. Nacemos libres e iguales. Eso es. Y justamente lo han puesto como artículo 1 porque miren, está todo, nacemos libres. Y eso nos da ya un poco de alegría, ¿no? Que nacemos libres, o sea, no dependemos de nuestros padres, sí. Con este artículo no quiere decir que no dependamos de nuestros padres, pero acá lo que hace mención es que nacemos libres, mira, o sea, ya no nacemos, no dice nacen esclavos y con el tiempo se convertirán en libres. Claramente dice nacen, o sea, desde el momento de que nacemos, somos ya libres y por lo tanto iguales en dignidad y derechos. Entonces, a tomar en cuenta ese artículo, ¿no? Artículo 2. Artículo 2 dice, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma o religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio en cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración
fiduciaria no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí claramente el artículo 2? ¿No? Es un poco grande, dice. Toda persona tiene derechos y libertades proclamadas en esta declaración, dice, sea de distinta raza, sea de color. No es que yo soy blanco, tengo más derechos que un negro. No, señor, acá no hace distinción la raza. El sexo, como les dije anterior, yo porque soy hombre, no sé, las mujeres, no, el sexo tampoco. El idioma tampoco, yo soy chino, no, hablo inglés, soy más superior que ti, ¿no? Que tú, porque, bueno, yo hablo inglés y tú hablas, no sabes inglés, y yo soy de Europa, y que no sé qué, lleve cursos, nada. Así tú hables quechua, tienes los derechos y libertades. La religión, no, que yo soy mormón, que yo soy adventista. Ah, no, tú eres católico. Ah, tú tienes más aceptación porque la mayoría de acá de las personas somos católicas, por lo tanto tenemos más derechos que un adventista, que no sé qué, que no sé cuánto, nada. Acá no hace los derechos distinción de religión. Acá no entra a tallar la opinión política, la agrupación política. Yo soy aprista, yo soy del PPC, soy de la Palana, no sé, y por lo tanto tengo más derechos. No, así seas del APRA, del PPC, del Fujimorismo, del APP, de cualquier organización política, económica o lo que sea, o tu posición económica, no. Yo soy ingeniero, por lo tanto sé más que tú y por lo tanto tengo más derechos que tú. No, señor. Así tú seas un analfabeto, así no sepas ni leer ni escribir, no te hace una posición subyugante, una posición baja ante un ingeniero, un médico, un economista, yo qué sé, un psicólogo. No, el señor como no ha estudiado no tiene derechos a esto, no tiene derechos porque el señor no sabe ni el abecedario. No, un momentito. La Asamblea General nos dice en el artículo 2. Nada, no tiene que ver nada de posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. No, que el señor es minusválido, por lo tanto no puede caminar, no puede hacer nada, no tiene derechos, nada, no tiene derechos, no. Tiene los mismos derechos. Lugar de nacimiento, no, yo soy de Huánuco, no, yo soy de Trujillo, soy norteño, por lo tanto, de Huánuco, serranos. No, que yo tengo más derecho que un serrano, porque el serrano se crió en la sierra, viene de los cerros, por lo tanto yo no he nacido en cerros, yo soy más culturizado. No, porque acá claramente lo dice, ¿no? Posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, ¿no? Nacimiento, no que yo soy de Arequipa, no que yo soy de Trujillo, no que yo soy de Chiclayo, no, ¿saben qué? Yo soy de Tumbes, no, ¿saben qué? Yo he nacido en Lima, por lo tanto Lima es la capital, y si Lima es la capital, por lo tanto yo soy más superior que ustedes porque no sé, Lima es más modernizado y que no sé qué y que no sé cuánto, tengo una posición económica, tengo edificios que no sé, no. Podrás tener muy buena condición económica, pero si se trata de derechos y en realidad todos somos iguales, ¿no? Todos somos medidos por la misma vara. Ahí nadie tiene corona. En lo que es los derechos, ¿no? Como estamos leyendo acá en la declaración, y es general, es universal esto, ¿no? Recuerden, siempre no puede ser dividido, nadie puede renunciar a estos derechos, es universal estos derechos, está en todo el mundo. No es que, no, en Perú, de repente es en Perú, o de repente en China no hacen eso.
De repente en Argentina ni sabrán si no, es universal, está traducido en idiomas, es una característica de la declaración, ¿no? Que está traducida, miren, el impacto que tiene en todo el mundo. O sea, esto lo conoce todo el mundo. No es que, ya yo lo leí, yo ya sé y lo voy a engañar a otro. No, todo el mundo lo sabe porque está traducida, así como la Biblia. Todo el mundo lo sabe porque está traducida a idiomas. Igual acá, ¿no? Entonces, ya saben, no hay que posición económica, que no, que yo soy blanco, mira que yo soy rubio, mira que yo soy ojos verdes, o tú eres ojos negros, por lo tanto yo mando sobre ti. No, nada. Podrás ser simpático, podrás ser lo que seas, podrás tener un físico extraordinario, pero ante los derechos, el que tiene ojos azules, el que tiene ojos verdes, el que tiene ojos marrones o negros, todos están en la misma ley. No hay para que nosotros estemos preguntándonos, no, de repente él tiene más derechos porque él estudió. Y yo como no estudié, no sé, no sabrás lo que él ha estudiado, pero sí sabes que ante los derechos humanos todos somos iguales. ¿Ya? Entonces ese artículo también estudiarlo. No estudiarlo, sino que más que todo leerlo y comprenderlo, qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Porque de eso se trata el curso de hoy día, de cívica, ¿no? Leer y comprender, ¿no? Hacer un análisis de lo que yo estoy leyendo, ¿no? Ya me quiere decir esto, el otro, ya entendí. Porque ahí está bien claro, ¿no? Si uno lo lee, está bien claro. Si uno lo vuelve a leer, no lo entiende, lo vuelve a leer y lo vuelve a leer, lo comprende. Quiero o no lo comprende porque las leyes son así, ¿no? Hay algunas que no se entienden, pero en este caso, que todavía ha sido especialmente derechos humanos, se ha hecho para que todo el mundo lo entienda. Entonces, no es que te puedan engañar tampoco, ¿no? Bueno, seguimos. Artículo 3. A ver. Artículo 3. Ya dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. ¿Mm? Miren, todo individuo tiene derecho a la vida. Y en el caso del aborto, cuando las muchachitas salen embarazadas y quieren abortar, ¿están atentando contra este artículo, contra la ley de los derechos humanos? Claro que sí. Porque dice, todo individuo tiene derecho a la vida y no al asesinato, que es llamado aborto. Todo individuo tiene derecho a la vida. Todo individuo. A la libertad también. Si el primera era, todos nacemos libres. Por lo tanto, la libertad ya se entiende que somos libres. Y a la seguridad de su persona, ¿no? Si yo soy una persona que vive atormentada, vive de repente amenazado, no sé, mi persona se pone en riesgo, tengo derecho a una seguridad, ¿no? Como los grandes presidentes, el Papa, tiene su seguridad personal, su seguridad privada, ¿no? Porque se ven de repente amenazados por alguien o amenazados por otro partido, entonces temen por su vida y es normal en todo ser humano, ¿no? Entonces, tenemos derecho a la seguridad de nuestra persona. Listo. 4. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Ahí está. Ahí está bien claro lo que yo les mencionaba, ¿no? De repente mi mamá, de repente mi papá, ¿no? Es un peón, mi mamá es una ama de casa y está trabajando de repente para unas personas adineradas.
Y de repente estas personas adineradas piensan que porque mi mamá es ama de casa, ya tienen derechos sobre mí, sobre los hijos de, ¿no? En este caso de esa mujer que es servidumbre ahí. Pero ¿qué nos dicen los derechos? Nadie estará sometido a la esclavitud, o sea, tú no eres esclavo de nadie. Entonces, al leer nosotros el artículo 4, nos damos cuenta que la esclavitud ya se abolió hace tiempo. Y las personas que creen que todavía sigue la esclavitud, pues están, como se dice, en la época antigua. Porque la esclavitud ya acabó, no hay esclavo, no hay para decir ahorita, yo soy esclavo, mira, que no me pagan, que tengo que trabajar horas extras, que tengo que hacer la tarea de mi amigo porque mi amigo me dice que él es blanco, yo soy negro y que los negros no saben que son esclavos y yo como soy blanco, no tengo que hacerle sus tareas o tengo que hacerlo caso porque me han hecho creer que yo acá hago el papel de esclavo. Nadie, ni en ninguna forma de trabajo, ni en ninguna forma estudiantil, ni en ninguna forma de cualquier cosa. Nadie está sometido a la esclavitud ni a servir a nadie. Claro, ahora, si tú, por ejemplo, no tienes un trabajo, pues estás, ¿no? Quedando con una persona y esa persona te está pagando, ¿no? O como han hecho su contrato, pero no le está sirviendo, sino que estás ganando, es como, yo necesito un trabajo. ¿Para qué necesito un trabajo? Porque quiero ganar unos centavos. Entonces, acepto. Y al aceptar, firmo mi contrato, ¿no? Hay algunas empresas que te dan, como otras empresas no te dan. Pero ahí estás tú, pues, ¿no? De decirle, ¿por qué me dan, no? Ahora, si yo no quiero trabajar, no trabajo. ¿Por qué? Este artículo me ampara porque dice, nadie está sometido a la esclavitud ni a servidumbre, ¿no? No, que me dijeron que eran 8 horas de trabajo y ahora resultan que son 10. Tú puedes denunciarlos. No, que si les denuncio, de repente no me pagan y encima de repente tienen razón, así es, no. Acá bien claro lo dice este derecho, nadie está sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. Entonces, al exigirte más horas, al exigirte que hagas tal cosa porque no se tiene derecho sobre ti, no es que tienes que hacerlo caso, tienes que denunciarlo. Y es más, no solamente denunciarlos, sino que ampararse en este artículo. Nadie está sometido a la esclavitud, ¿no? Si yo quiero trabajar, trabajo. Si yo quiero estudiar en tal colegio, estudio en tal colegio. Nadie me puede obligar, no, quédate en este porque tu papá me debe, tu papá esto, chantajes, nada. Nadie está sometido a la esclavitud. No, son 8 horas de trabajo. Yo he firmado 8, pero yo no sé, porque me cayó bien el personal y no, bueno, no sé. Entonces, de una u otra manera, yo hago horas extras porque eh, ha dicho el jefe que lo haga y por lo tanto, porque así es, que no sé qué. Esa es ya una forma de esclavitud, esclavizar al trabajador o esclavizar al alumno, ¿no? En los colegios también se da. Por ejemplo, ¿qué manera de esclavizarse? No simplemente la servidumbre, sino en el modo de las tareas, ¿no? El profesor da 50 ejercicios y está cometiendo un tipo de esclavitud indirectamente. No directa, pero indirectamente. Haciéndolo esclavo al alumno a resolver a más de su capacidad normal. Si sabe que el alumno tiene otros cursos,
¿no? Historia, geografía, matemática, trigonometría, yo qué sé, literatura, computación, no sé. Entonces también tiene derecho a recrearse. Y a ponerle tarea 50 ejercicios. Y es una forma de esclavitud que estudiantil. Y eso no, pues eso no es. ¿No? Pero este artículo se basa en la trata de esclavos que había antes, ¿no? Que se vendían los esclavos, no tenían ningún derecho, ¿no? Ahora, ahora Ramón Castilla liberó a los esclavos y ya desde esa época no hay esclavitud. Pero ni aún hay esclavitud, porque quiera o no, no habrá ya trata de esclavos, pero en otros lugares de repente, ¿no? Pero acá dice, queda prohibida en todas sus formas la trata de esclavos, la trata de personas. No, que yo te vendo porque tengo derechos sobre esta persona. Nadie tiene derecho a nada sobre tu persona. Recuerda que naciste libre. Recuerda que el primer artículo decía que eres libre. Dependiente, sí, de tus padres, sí. Dependes de tus padres, sí, hasta los 18 años. Pero naces libre. Libre eres libre, no eres esclavo. Y acá lo reafirma el artículo 4. Entonces, eso espero que analicen un poco más, ¿no? 5. Nadie será sometido a tortura ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o desagradantes. ¿Cómo así? Este artículo también es muy interesante. Nadie será sometido a torturas, ¿no? ¿Se equivocó? Ah, ya. Ahora va a ver, jalémoslo las patillas, tiremos los reglazos. Nadie será sometido a tortura ni a penas. No, en los colegios a veces no se veía, ¿no? Al rincón quita calzón en tiempos antiguos. Lo hacían pararse al alumno, pararse ahí, y si se movía, de nuevo lo sometían a otra pena, ¿no? Claro, eran unas penas de repente leves, pero ya se estaba cometiendo una pena. ¿Y acá qué dice? Nadie será sometido a penas ni a torturas. O sea, a ustedes jóvenes nadie les puede torturar, ¿no? Que jalándoles de los pelos, agrediéndoles físicamente. Nadie. Nadie es porque acá dice bien claro, nadie será sometido a torturas ni a penas. Y acá lo más interesante, a tratos crueles, inhumanos, que no va con la humanidad, o degradantes, que detestas. ¿Cómo así? Tratos crueles, ¿no? Como yo les digo, un trabajador en el trabajo está capacitado para que por día trabaje 8 horas, ¿no? 48 horas semanales. Ahora, tratos inhumanos, crueles, sería que trabaje 14 horas al día, ¿no? Y encima los domingos, o no tenga descanso alguno. Entonces ese es un trato ya cruel, ese es un trato que está fuera de sí, ¿no? Porque las leyes dicen tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? No, que tú eres cerdo, por eso yo te digo cerdo, te pareces a un cerdo, y ese es un trato cruel, inhumano, que va contra la humanidad. No los apodos, las chapas, ¿no? En los colegios, en las universidades, en los trabajos, las chapas, las risas, las bromas, algo degradante, ¿no? No, lo puse gordo, lo puse flaco, lo puse narizón, de repente le gustó, no, y yo le digo así porque a él le gusta que le digan así, pero no, pues, o sea, todos merecemos respeto y el trato debe ser humano, no inhumano. No, que porque yo soy gerente, no, que porque yo soy ingeniero, no, porque yo soy arquitecto, no, trato a la gente de la peor manera. No, nadie les puede tratar, gritar, nadie. Porque recuerden el artículo 1, somos libres ante la Constitución.
Tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Y no estamos sometidos a tratos inhumanos, a tratos crueles. Que tú eres bruto porque naciste así. Y ese es un trato cruel, ¿no? Ah, no. Los hombres no estudian enfermería y es un trato degradante, ¿no? Entonces, recordemos eso, nadie nos puede torturar ni hacer penas, ¿no? Te vas a quedar ahí, ¿no? Te va, te voy a encerrar en el baño, de repente, no sé, arrodíllate, ¿no? Ese es un trato cruel, ya no estamos en la esclavitud, señores, ya eso quedó atrás. ¿Qué dice el artículo 4? La trata de personas, ya no estamos en esclavitud. Entonces, seguimos. 7. Dices, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección, dice, contra toda discriminación que infrinja esta declaración y toda la provocación a tal discriminación. Cuando nos discriminan, ah, no, este es cholo, este es serrano, este es charapo, este es amazónico, este es selvático. Ah, esa es una forma de discriminarnos. Este es gordo, este es feo, este es chato, este es ¿no? Entonces, todas esas abreviaciones, todas esas palabras, y es un tipo de discriminación. No que vienes de la sierra, no que vienes de la selva, eres charapo, eres chuncho. Ese es un tipo de discriminación, quieran o no, ese es un tipo de discriminación. Y acá dice, todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación. O sea, a nadie se le puede discriminar. Tú eres gordo, tú eres flaco, tú eres chato, tú eres así, tú pareces al diablo. No, todos merecemos respeto y acá nuestra declaración de los derechos humanos y universal, dice todavía. O sea, en todo el mundo, ¿no? No podemos ser objetos de discriminación, de ninguna forma, de ninguna índole, dentro de casa, en el trabajo, en donde sea, tenemos que tener nuestro derecho bien en claro, ¿no? 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que se ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Toda persona tiene derecho a que a un recurso efectivo ante los tribunales. Ese es un apoyo legal, ¿no? Seguimos. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Acá sí hay que tener bastante para hablar. Nadie puede ser arbitrariamente detenido, ¿no? Tiene que ser con un juez. No que yo entro a tu casa y me dijeron en la comisaría que te voy a retener. No, señor, muéstreme. ¿De dónde dice? Nadie te puede alienar tu casa y detenerte, ¿no? ¿Por qué? Porque acá dice, toda persona tiene derecho, o sea, tú tienes ese derecho, ese recurso. Efectivo sus derechos fundamentales reconocidos por la... Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Nadie, nadie, nadie. Seguimos, 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, por la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 10? Toda persona tiene derecho en condición de plena igualdad a ser oída públicamente. Nadie te puede decir, no, tú no opines porque tú no tienes ese derecho de opinar. ¿Qué nos dice acá? A ser oída públicamente. O sea, tú puedes opinar. Así te digan que no puedes, tú puedes opinar. Porque acá tu derecho está bien claro, ¿no? Toda persona tiene derecho en condiciones de
en condiciones de, toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad todavía dicen, ¿no? Ya. Entonces, grábense en su cabeza que cuando se dice en las mismas condiciones de plena igualdad, tanto hombres y mujeres son iguales ante los derechos, ¿no? Listo, seguimos. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad, ¿no? Es lo que se llama la atención preliminar, ¿no? Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Claro, si yo no fui, sería feo que me acusen por algo que yo no cometí, ¿no? Horrible, ¿no? Entonces, toda persona acusada de delito tiene derecho a de que se presuma es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, ¿no? Su domicilio o su correspondencia, ni de después de la honra o a su reputación, ¿no? Toda persona tiene, ¿no? Y esta. Artículo 12. No, artículo 13, ¿no? ¿Qué nos dice? Dice, toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado. Claro, yo puedo elegir en San Pedro, en Pacasmayo, en Trujillo, en Ascope, en Virú, en donde yo quiera, porque ese es uno de mis derechos, artículo 3. A circular libremente y a elegir su residencia. O sea, yo puedo circular por todo el territorio peruano, sí, por Arequipa, por Moquegua, ¿no? Siempre que no haga agravio al Estado, agravio a otras personas, yo puedo circular gravemente, ¿no? Y elegir su residencia, dice, y elegir, tengo que elegir mi residencia donde yo quiero vivir. Ya está. 13. En el caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, ¿no? Acá nos hace un memorex, un recuerdo del doctor Alan García, ¿no? Que se mató. Bueno, algunos dicen que no se ha matado. Bueno, ¿cómo será, no? Pero él es el claro ejemplo de que buscó asilo. ¿En dónde? En Uruguay, ¿no? Y le denegaron, ¿no? Le dijeron que no, y ahí está el caso. ¿Qué dice? Toda persona tiene derecho a buscar asilo, pero miren, ¿eh? Y a disfrutar de él en cualquier país, en cualquier país. Dice, este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada y principios de las Naciones Unidas. Bueno, 15. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad, claro, nacionalidad peruana, ¿no? A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad, ¿no? Si yo quiero cambiar de nacionalidad, nadie me puede dar arbitrariamente ni el derecho a cambiar mi nacionalidad. 16. Dice, hombres y mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguno por motivos de raza, nacionalidad e iguales, ¿no? A partir de la edad núbil. Tienen derecho sin restricción por motivo de raza, ¿no? A fundar una familia, ¿no? A casarse, tienen derecho a casarse y a fundar una familia. Y disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en el caso de la disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos, este estará, ¿no? Entonces tenemos derecho a qué? A un matrimonio, a una familia, ¿no?
solo solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio, claro, ¿no? La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Todo lo que se hace en familia se refleja en el colegio y en la sociedad, ¿no? La familia es el primer ente, el ente yo diría más natural y más fundamental de toda la sociedad, ¿no? Seguimos. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Ay, acá es interesante. A ver, artículo 18. Entonces, nos dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. ¿No ves? Somos libres en religión. Mormones, adventistas, israelitas, católicos. Tenemos, dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, como ya lo mencionamos, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Entonces, nadie puede decirnos, bueno, tú eres mormón, tú eres adventista, qué feo. Yo soy católico y tengo más derecho que tú. No, porque no mide la política, no mide el dinero, mide. Esta ley no lo mide. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, ¿no? El de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión, ¿no? Artículo 20. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, claro, directo por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene derecho, ¿no?, a participar en el gobierno de su país, es lógico, ¿no? Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal y igual que garantice la libertad del voto, mira. Nadie te puede exigir, tú vota por tal persona porque eres libre al momento que votas, ¿no? Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, que ya lo mencionamos, y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al aire de desarrollo de su personalidad. Seguimos, ¿no? Y así. Tenemos derecho a la salud, a la familia, al vestido, ¿no? Dice, tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, ¿no? Todo eso. El AFP, la ONP. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación, o sea, educarse es un derecho. Tenemos derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, miren, qué importancia. Al menos en lo que concierne a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Entonces, ese es un derecho, ¿no?, que nosotros tenemos derecho a la educación, ¿no? Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de su comunidad, bueno, y así, ¿no? 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamadas en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
¿no? Y así, artículo 29 y 30. Nada en esta, miren, importante, nada en esta declaración podría interpretarse en el sentido de que le confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, ¿no? Para emprender o desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supervisión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, ¿no? El código ahora tenemos esos son los 30 artículos que tiene nuestra Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces vimos algunos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo derecho a la educación, ¿no? Ese es un derecho. Derecho a formar una familia, ¿no? También es un derecho. Y así por el estilo. El código de los de los niños y de los adolescentes fue promulgado en 1994, en 1993, perdón, y luego de algunas modificaciones en agosto del 2000 por la ley se promulga la nueva versión del Código de los Niños y Adolescentes. Es una ley, dice, del gobierno peruano que garantiza y cuida de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes. Sean respetados. Dice, este documento legal consta de 252 artículos y 2 disposiciones complementarias, o sea, harto, agrupadas en 4 libros y en dos disposiciones complementarias, ¿no? Al que todo menor puede ocurrir por defender. Sus derechos. El primer libro referido a los derechos y libertades. El segundo sobre el Sistema Nacional de Atención Integral del Niño y de la Niña. El tercero sobre las instituciones familiares. Y el cuarto sobre la administración de justicia especializada en el niño y el adolescente. O sea que los adolescentes y los niños tienen derecho, miren, ¿no? Tienen derecho. Muy bien, acá está, ¿no? El código establece una división entre niños. Desde la concepción hasta los 12 años, quienes puedan ser sujetos de medidas de protección cuando su conducta transgreda una normal pena y adolescentes. De los 12 años hasta antes de 18, antes de cumplir los 18, pueden ser procesados y posibles de una medida socioeducativa. Preliminar. Bueno, acá están los artículos también. Sujeto de derechos, igualdad de oportunidades, título preliminar, ámbito de la aplicación general, ámbito de la extensión del ámbito de la aplicación, fuentes, ¿no? Proceso, entonces hoy hemos visto todo lo que respecta a nuestros derechos, ¿no es cierto? Nuestros derechos como personas humanas, ¿no? Son 30, básicamente las 30 le hemos leído, para poder entender a qué se refiere cada una de ellas, ¿no? Miren, pero ustedes cuando llegan a su casa revisen, vuélvanlo a hacer, vuélvanlo a leer, que les quede, porque la única manera que uno puede aprender memorizando, ¿no? Aprender memorizando, ¿no? Ahora seguimos, ¿no? Bueno, ahí están las leyes, ¿no? Ámbito de la aplicación general, fuentes, ¿no? Por ejemplo, acá dice, proceso como problema humano, obligatoriedad de la ejecución. Es deber del Estado, la familia, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones de base promover la correcta aplicación de los principios, derechos y normas establecidos en el presente código. Proceso como problema humano, el Estado garantiza un sistema de administración de justicia especializada para niños y adolescentes. O sea que los niños y adolescentes están protegidos. Si ustedes tienen menores de 18,
también, ¿no?, forman parte de este grupo. Los casos sujetos a resolución judicial o administración en los que se están involucrados niñas, adolescentes como problemas inhumanos, ¿no? O problemas humanos, perdón. Entonces, todo eso vimos, ¿no? La protección ante el niño, ante el adolescente y los cursos de álgebra, ¿no? Álgebra, aritmética, que forman parte de nuestra educación, porque tenemos derecho a la educación, ¿no? Ahí lo dice nuestra declaración. Tenemos la obligación de educarnos, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, ¿no?, historia de la Constitución del Perú también es importante, dice. El Perú desde su independencia en 1821 hasta la actualidad hemos tenido 12 constituciones. Es importante saber cuántas constituciones hemos tenido, ¿no? Mira, a pesar del tiempo, dice, Constitución de 1823 por José Bernardo Tagle y Portocarrero, ¿no? Ya se aprendieron seguro los nombres de quién escribió, quién cantó, quién elaboró el himno nacional, que les voy a volver a preguntar. Constitución vitalicia Simón Bolívar, ¿no? Congreso Constituyente de 1928, 1834, 1839, Congreso, ¿no? La Constitución de 1860, la Constitución de 1933, Congreso Constituyente, y la Constitución de 1979. Entonces es la más actual, ¿no es cierto? 1979, al 8 casi. Entonces eso, ¿no? Y respetar, ¿no? Respetar más que todo a los niños, a los adolescentes, ¿no? Entonces así estamos, ¿no? Acabando un tema más de derechos y obligaciones, ¿no? Ahora, ¿qué sentido nos da por dignidad humana? ¿No? Recuerden que le hemos estado en la mañana conversando qué era la dignidad humana. La dignidad humana tiene un valor inherente al ser humano, o sea, pegado al ser humano, por su condición de tal, ¿no? El valor que es de orden superior en relación a los demás seres vivos del cosmos. La dignidad humana es mira, ahí está, la dignidad humana es el valor principal de toda persona, ¿no? El valor, ¿no? Ya está. Entonces, y acá acabamos con importancia de la Constitución peruana, ¿no? Pero vamos a ver, derecho a los problemas éticos actuales. El aborto, por ejemplo. Ya dijimos que todos tenemos derecho a la vida y no al aborto, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros ya, ¿no?, ya señalamos estas cositas. Dice, las cosas hoy en día se nos muestran fáciles de conseguir haciendo el mejor esfuerzo. Se deja de un lado la dignidad humana, se negocia con las vidas de la gente con tal de obtener un beneficio particular. El aborto. En nuestra sociedad existe un gran problema sobre el aborto por embarazos no deseados. Y estos embarazos deseados, ¿cómo serán, no? Por ejemplo, en una violación. Derechos, ¿no? Entonces, todo eso está mezclado, ¿no? Pero hay que leer nuestra Constitución, normas el peruano, ¿no? Entonces, ya. Entonces, acá hemos visto parte de nuestros derechos y deberes, ¿no? Derechos, más que todos los derechos, ¿no? Para reclamar nuestros derechos.
¿no? Entonces yo no tengo en casa esto. Voy a sacar el BCP de lo que he trabajado y se alquila, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, ahora bien, ¿no? Del niño, del adolescente, ¿no? La constitución política del Perú, el aborto, ¿no? La eutanasia también está, por ejemplo. Mientras las clonaciones reproductivas dejaran nacer al individuo clonado, la así llamada clonación terapéutica se habría fabricado para experimentar con él y luego destruirlo, lo cual es un acto de atenta gravemente debido contra el respeto debido a todo individuo humano, ¿no? La clonación humana. La prostitución. ¿Qué dice? Consiste en la venta de servicios sexuales a cambio de dinero u otro tipo de retribución, ¿no? La prostitución es uno de los trabajos y fenómenos sociales que da respuesta al deseo sexual del ser humano y en muchos casos también a la necesidad de afecto y comprensión, buscando un alivio a la sociedad y a la incomunicación principal hoy en día en las grandes ciudades, ¿no? La discriminación es una forma de violencia pasiva, convirtiéndose a veces en una agresión física, la discriminación. Miren ustedes, quienes discriminan designan un trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y a las consideraciones sociales de las personas, organizaciones y estados. Deterioro ecológico. La mayoría de los problemas ecológicos que amenazan con nuestro problema son debidos a la intervención del ser humano en la naturaleza, la deforestación, por ejemplo, ¿no? Deterioro ecológico, ¿no? La contaminación de los mares y ríos, los medios de comunicación social, ¿no? Y la violencia. Drogadicción. También tenemos eso que afecta a nuestro mundo, ¿no? Es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias que afectan al sistema nervioso central, bueno, ¿no? Que es el licor y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones, ¿no? Todo eso. El homicidio también, ¿no? Es un acto que se causa la muerte de otra persona. Eliminación del ser humano de manera intencionada y sin causa. Bueno, entonces eso es lo que mayormente trata la clase, ¿no? De cívica. Ahora vamos a desarrollar un tema, no un tema, una práctica para ver si se comprendió para ver si se comprendió la clase, ¿no es cierto? A ver, ahí dice práctica número 3, derechos y responsabilidad. A ver, vamos viéndolo, vamos operando, marcando también, ¿no? Y vamos contestando a cada pregunta. También está fácil esta práctica para que ustedes puedan este, verlo, marcarlo, la correcta, ¿no? A ver, hay unos 5 minutos y de ahí empezamos con la corrección poco a poco.
Bueno, a ver, vamos a desarrollar poco a poco la práctica, que está fácil, ¿no? Uno lo entiende, está fácil. A ver, vamos bien. Dice, tema, derechos y responsabilidades. Indica cuál de ellos es un derecho. La pregunta A. Dice, derecho a la vida con discriminación. B. Derecho a la violencia, derecho a la discriminación, derecho a no ser protegido por las leyes, derecho a un trato digno. ¿Cuál será la alternativa correcta? La alternativa correcta sin duda es la E, ¿no? ¿Por qué? A ver, dice, la 1 porque dice derecho a la vida con discriminación. Si veíamos en el ítem que un derecho es no a la discriminación y ahí nos están incitando a la discriminación. Derecho a la vida, sí, está bien, pero con discriminación, no, pues. Listo. Entonces, pregunta 2. Ah, no. Bueno, podemos seguir no diciendo la B, derecho a la violencia. No, la violencia no es un derecho. Derecho a la discriminación está claro que es derecho a la no discriminación y ahí dice derecho a la discriminación. Derecho a no ser protegido por las leyes. No, sí tenemos que ser protegidos por las leyes. Y la última sí se acerca más, dice derecho a un trato digno. Un trato. Entonces, esa es la respuesta, la E de enano. 2. Nos dice, ¿cuáles son los principales derechos de los ciudadanos? Ya. ¿Cuáles son los principales derechos de los ciudadanos? A ver, veamos. Dice, A, derecho a una vivienda. Lo vimos ahí en el módulo, estábamos viendo. ¿Tenemos derecho a una vivienda? Sí, sí tenemos derecho a una vivienda. ¿Tenemos derecho a la vida? Sí, por eso es no al aborto. ¿Tenemos derecho a la vida? Sí, y ya no nacemos esclavos. Le he repetido y le he repetido varias veces eso, ¿no? ¿Derecho a la educación? Por supuesto que sí, tenemos derecho a la educación. ¿Acceso a la salud? ¿Tendremos ese derecho principal de acceder a la salud? ¿Qué dicen? Sí, ¿no? Entonces, como todas, ahí hay una alternativa que dice todas. Entonces, la respuesta de la pregunta de 2 es todas, la E de nano, todas, ¿no? Porque tenemos derecho a la vivienda, derecho a la vida, derecho a la educación, acceso a la salud, que es lo más principal, ¿no? Salud, educación, vivienda, ¿no? Y derecho a la vida, las más principales están. Entonces, la alternativa es la número 2, la letra 3. ¿Cuál es el concepto de derechos? Lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto, lo hemos leído en el módulo. A ver, pero acá dice la alternativa. A ver, ¿qué alternativa podrá ser la 3, no? A ver, vamos averiguándolo ahorita. Dice, lo que sale de la regla, lo que sale de la regla, de la ley de la regla, lo que sale de la regla, no. Lo que tenemos como una ley, hay varias leyes. Entonces, el concepto de derechos no se va solamente a hacer lo que tenemos como una ley. Conjunto de conflictos en una sociedad. ¿Qué es eso? Conjunto de conflictos en una sociedad. ¿Es un concepto de derechos? No. Conjunto de buenas acciones ante los demás. Eso sí es algo positivo, pero no muy bueno prometido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto de derechos? Lo que conjunto de buenas acciones ante los demás. No. Lo que está conforme a la regla. Ese es el concepto de derechos. Lo que está conforme a la regla. Entonces, eso viene a ser
el concepto dentro de esas alternativas más lógicos, ¿no? ¿Cuál es el concepto de, ¿no? ¿Cuál es el concepto de derechos? Entonces ahí está, ¿no? Lo que está conforme a la regla. Ninguna de las anteriores no, sino que se ha puesto una respuesta ahí para que el alumno un poco analice. Pregunta 4. Dice, ¿qué significa ser una persona responsable, ¿no? Ya tratando de responsabilidades, ¿no? La pregunta número 4 dice, ¿es ser capaz de tomar decisiones conscientes? ¿No? Una persona responsable es capaz de tomar ¿no? Es capaz de tomar decisiones conscientes. Puede ser. Es ser capaz de respetar algunas normas, también puede ser, ¿no? Puede ser. Es respetar las leyes, pero que no nos conviene. Dice, es respetar las leyes, pero lo que nos conviene, o sea, sacar. Y la Declaración Universal, ¿no? Nos dice que es indivisible, ¿no? Pero acá nos dice cuál es el concepto, bueno, no, ¿qué significa ser una persona responsable, no? Ustedes, ¿qué significa ser una persona? Es ser capaz de tomar decisiones conscientes. Entonces la respuesta de la número 4 es la A, ¿no? Es ser capaz de tomar decisiones conscientes. 5. Ya es la última pregunta y les adiciono su tarea. Dice, coloca verdadero o falso, bueno, según corresponda, ¿no? ¿Cuáles son las características de una persona responsable? ¿Cuáles? Tratando de responsabilidad. ¿Cuáles son las características? A ver, vamos a leer. Una persona responsable, sí, sí, una persona. Una persona responsable también, ¿no? Es verdadero. Evita las mentiras que justifican sus negligencias, ¿no? Evita las molestias. Mira, colocar verdadero o falso. Evita las mentiras que justifican sus negligencias. Practica la autoestima verdadero. Practique el autoestima, que es un buen deporte, ¿no? Por cierto. Lo otro, se respeta a sí mismo o a sí misma y a los demás. Acá esto es bien extraño, ¿no? ¿Cómo sé, profesor, que se respeta a sí mismo? Si él no me dice, ¿no? Se respeta a sí mismo y a los demás, ¿no? Y esto. Y la verdadero. Y la última pregunta de las 5 dice, deja de poner excusas y no culpe a las personas por sus errores, ¿no? Porque la otra dice, se respeta a sí misma y a los demás, verdadero, ¿no? Se compromete con lo que hace, verdadero. Practica la autodisciplina, verdadero. Todo verdadero. Entonces, dejar de ponerse excusa y no copiar lo de otras personas, ¿no? Verdadero. Entonces, de esa manera hemos acabado nuestro curso de cívica. Ahora vamos dando la tarea, ¿no? La tarea. ¿En qué consiste la tarea? A ver, dice, indicar cuáles de ellos es un derecho. Entonces, un ejemplo, hemos visto 30 artículos, ¿no es cierto? Ahora tú escoges en la tarea a 5 artículos, ¿no?
lo escribes, lo más esencial, como un resumen, como algo lo más importante de lo que han anotado, y lo presentan al ingeniero de su planta, ¿no? Y lo presentan, ¿no? En hoja, en Word o en su cuaderno, ¿no? A ver, dice, la primera tarea entonces, ¿en qué va a consistir? Indica, bueno, entonces, nombrar a cada derecho y un ejemplo, ¿no? De cada derecho. 2. Segunda tarea, ¿cuáles son los principales desechos, ¿no? Derechos de los ciudadanos? Principales, entonces, vivienda, vida, educación y salud, ¿no? Entonces, ahí, en esos derechos van a colocar, la tarea va a consistir en, no, derecho dice a la vivienda, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que vas a hacer? Derecho a la vida, no, un trabajo de repente, ¿no? Y ya. Entonces, esos cuatro que están ahí, esos cuatro, derecho a la vivienda, a la vida, a la educación y a la salud, quiero que me hagan un resumen de todo eso, ¿no? Entonces, pero considerando esos puntos, ¿no es cierto? Derecho a la vivienda, ¿por qué tendremos, no? Derecho a una vivienda. ¿Por qué tendremos derecho a salir a una fiesta? Entonces, esos cuatro, derecho de la vivienda, a la vida, derecho a una educación, acceso a la salud, lo toman como si fuera lo más principal y lo colocan en un Word. Ese va a ser su tarea. Averiguar más sobre el derecho a una vivienda, sobre el derecho a la vida, sobre el derecho a la educación, sobre el derecho o acceso a la salud. 3. Es el concepto de derechos, ¿no? Es el concepto de derechos. ¿Cuál era la alternativa? La E, lo que está conforme a la ley. Bueno, ahí no va a haber tarea. 4 dice, ¿qué significa ser una persona responsable? Ah, ¿qué significa ser una persona responsable? Una persona responsable quiere decir que si a ti en tu trabajo te dicen a las 8 tienes que estar, porque eres responsable. Te dicen a las 4 de la mañana todos los días se tiene que levantar y te levantas a las 4 de la mañana. Estás cumpliendo con tu responsabilidad, ¿no? Porque justamente dicen, es ser capaz de tomar decisiones conscientes, ¿no? Ahora, la tarea número 5 dice, ¿cuáles son las características de una persona responsable? Ah, una persona responsable, bueno, dice, evita las mentiras que justifican sus negligencias. Evitan las mentiras. ¿Para qué mentir si ya, pues ya falté, por ejemplo, a un trabajo? No, evitar las mentiras para que justifican sus negligencias. ¿Cuáles son las características de una persona responsable? Entonces, ¿ahí qué será? Dice, evita las mentiras, evita. Si evita, es verdadero. Practica la autodisciplina. Si uno quiere ser una persona responsable, practica la disciplina. Y para practicar la autodisciplina es de muchas maneras, ¿no? Si me levanto a las 4, me levanto a las 4. Si llego a las 6, llego a las 6. Si mi almuerzo antes comía a la 1, acá no puedo estar comiendo a las 11. Entonces, de modo que es eso, ¿no? Autodisciplinarse es bien difícil, pero no imposible, no imposible. Listo. Se compromete con lo que hace, ¿no? Si yo estoy haciendo una cosa, no voy a dejar otro trabajo. Si se empieza una cosa, se debe terminar. Se debe ver la manera de cómo terminar, ¿no? Entonces, a eso se refiere también con la
se compromete con lo que hace, ¿no? Yo voy a hacer esto, hago esto. Ese es ya me estoy comprometiendo, ¿no? Hacer una cosa, ¿por qué? Bueno, no sé, porque me nació algo así. Se respeta a sí misma y a los demás. Se respeta. Persona que no se respeta no está dentro de las cualidades de una persona responsable, ¿no? Entonces, seguimos. Dice, se respeta a sí misma y respeta a los demás, que esto es muy importante. Hay jefes que no respetan al personal. Entonces, ¿qué hacen? ¿No? Esta alternativa no es bueno para colocar verdadero o falso, dice, se respeta a sí misma y a los demás, verdadero. ¿Por qué? Igual como dice en la Biblia, ¿no? Éxodo 20, creo. No adorarás a otros dioses menos que no sea Dios. Entonces, ahí está, pues, ¿no? Deja de ponerse excusas. Este es lo primordial, este número 5. Deja de poner excusas y no aplica a las personas por su error, ¿no? Deja de poner excusas. Allá. No, realmente quise descansar, por eso no vine a trabajar, ¿no? Está justificando, por eso dice, deja, deja de poner excusas, ¿no? No, que esto, que lo otro. No, se sigue como es. De una persona responsable. Entonces, deja de poner por excusa y no por culpa al espárrago. Por ejemplo, imaginemos, una persona, ¿no? Está trabajando, por ejemplo, en un espárrago o está trabajando de profesor, ¿no? ¿Qué nos dice la alternativa de las 5, ¿no? Para colocar verdad. Deja de poner excusas y no culpa a las personas por sus errores, ¿no? Ah, me equivoqué, me fue mal en el examen. La culpa lo tienen mis abuelos. La culpa mi mamá, mi papá, porque yo les decía cállense y no se callaban. Entonces, no poner excusas y no culpar a las personas por sus errores, por favor. Eso también es verdadero. Entonces, con esto, estimados alumnos, hemos acabado el curso de cívica con este tema, ¿no? Derechos y responsabilidades. Bueno, espero que lo estudien, lo vuelvan a leer. Más que todo, ya saben, leer los artículos, analizarlo, ¿no? También va a ser su tarea, leer esos 30 artículos, o sea, volverlo a leer y hacer de cada uno su análisis, ¿no? Su análisis. Entonces, bueno, espero que el tema también les haya gustado sobre derechos y responsabilidades.